Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en lo desconocido. Exacto. Hoy nos adentramos en la vida y muerte de una figura enigmática. Enigmática, sin duda. Pedro Rodríguez Filho, alias Pedrinho Matador. Un hombre envuelto en un halo de misterio. Su historia desafía las convenciones. Un asesino que se autoproclamaba justiciero. Que cegó la vida de decenas de personas. Muchas de ellas criminales. Muchas de ellas. Su historia es fascinante y escalofriante. Totalmente. Un hombre que asesinó a más de 70 personas, 70. incluyendo a su propio padre. A su propio padre. Y lo más inquietante es que para muchos era un héroe popular. Ahí reside la complejidad de este caso. ¿Cómo comprender a alguien que opera fuera de la ley decidiendo quién merece vivir o morir? Es complicado. Empecemos por el principio. Pero al principio, Pedrinho nació en Minas Gerais, Brasil, en 1954. en 1954. Una vida marcada por la violencia desde su infancia. Desde su infancia, sí. Se dice que su cráneo se fracturó durante el parto, un oscuro presagio de lo que le depararía el destino. A los 14 años cometió su primer asesinato. Su primer asesinato. La víctima, el vicepresidente de Alfenas, a quien Pedrinho culpaba del despido injusto de su padre. Un acto de venganza. Un acto de venganza que desencadenaría una espiral de violencia. Una espiral. Lo impactante es que este fue solo el comienzo. El comienzo. Asesinó al hombre que creía responsable del robo que llevó a su padre a perder el trabajo. Exacto. Su vida se convirtió en un torbellino de crímenes, robos, asesinatos, ajustes de cuentas. Ajustes de cuentas. Pedrinho se movía en su mundo criminal con una brutalidad implacable. Implacable. Su historia de amor con María Aparecida Olimpia añade otra capa de complejidad. Una capa más. Ella fue brutalmente asesinada por un narcotraficante, lo que desató la furia vengativa de Pedrinho. La furia. Una venganza brutal. Brutal. Irrumpió una boda En una boda. y masacró a los presentes, incluyendo al asesino de María. Al asesino de María. Todo esto antes de cumplir los 18 años. 18 años. Es aquí donde empezamos a vislumbrar la dualidad de Pedrinho. La dualidad. Por un lado, la brutalidad del asesino. Por otro. Por otro, un atisbo de código moral. ¿Un código moral? Una necesidad de hacer justicia, aunque fuera con sus propias manos. Sus propias manos. Una justicia retorcida sin duda, Retorcido sin duda. pero que para algunos lo convertía en un justiciero. En un justiciero. Un vengador que limpiaba las calles de criminales. De criminales. Es posible que un hombre tan brutal albergue también un ápice de moralidad. Esa es la paradoja de Pedrinho Matador. La fina línea que separa al monstruo del héroe, al criminal del justiciero. Al criminal del justiciero. En 1973, Pedrinho fue arrestado y condenado a 128 años de prisión. 128 años. ¿Crees que la cárcel frenó su sed de sangre? Al contrario. En prisión cometió al menos 43 asesinatos más. 43 asesinatos más. La cárcel se convirtió en su coto de caza particular donde seguía impartiendo su particular justicia. Su particular justicia. Entre sus víctimas en prisión estaba su propio padre, a quien asesinó tras descubrir que había matado a su madre. A su propia madre. ¿Fue víctima o verdugo? ¿O ambas cosas a la vez? Para comprender la complejidad de este personaje hay que fijarse en un detalle revelador. ¿Qué detalle? Pedrinho se tatuó en el brazo la frase «Mato por placer». Esa frase es escalofriante, Escalofriante. un simple alarde, Una advertencia. O algo más profundo y siniestro. Algo más. ¿Qué nos dice este tatuaje sobre su psique? Un tatuaje que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal. ¿Era Pedrinho un psicópata que disfrutaba con el sufrimiento ajeno? Es la pregunta. ¿O simplemente se había acostumbrado a la violencia como único modo de vida? Como único modo de vida. Y aquí es donde la historia da un giro aún más sorprendente. Un giro. En 2007, tras 34 años entre rejas, 34 años. Pedrinho fue puesto en libertad. De libertad. Su salida de prisión generó una gran controversia. Una gran controversia. Para muchos, era un peligro para la sociedad. Un peligro. Para otros, una víctima del sistema. Una víctima. Pedrinho intentó reinsertarse en la sociedad, trabajó como vigilante de seguridad. Vigilante de seguridad. Pero lo más sorprendente es que se convirtió en una estrella de YouTube. En una estrella de YouTube. Sí, un asesino confeso convertido en YouTuber. Convertido en YouTuber. Un espacio donde las líneas entre la realidad y la ficción se desdibujan, donde un criminal puede encontrar una audiencia que lo escuche e incluso lo admire. Que lo escuche e incluso lo admire. Su canal de YouTube se convirtió en una ventana a su mente, a su visión del mundo. A su visión del mundo. Se convirtió en un espacio donde relataba sus crímenes pasados, ofrecía consejos a los jóvenes para que no siguieran su camino.
consejos a los jóvenes. Incluso reflexionaba sobre la justicia y la moral. Es irónico, ¿verdad? Un asesino confeso buscando redención a través de las redes sociales. ¿Qué lo impulsaba a compartir su historia con el mundo? Remordimiento. Búsqueda de fama. Búsqueda de fama. Puede ser. O un retorcido deseo de perpetuar su legado de violencia. Esa es la pregunta que muchos se hacían. Algunos creen que buscaba sinceramente redimirse, mientras que otros veían en su canal una forma de glorificar sus actos y alimentar su ego. Tu canal atrajo a miles de seguidores. ¿Qué nos dice esto de nuestra sociedad? ¿Acaso nos fascina la violencia y la oscuridad? Es posible. ¿O simplemente buscamos comprender lo incomprensible, asomarnos al abismo de la mente de un asesino? Es una pregunta incómoda pero necesaria. La figura de Pedriño Matador nos obliga a mirar hacia nuestro interior, a cuestionarnos nuestros propios valores y nuestra fascinación por lo morboso. Hablando de valores, volvamos a su concepto de justicia. Mató a decenas de personas, muchas de ellas criminales, considerándose a sí mismo un justiciero. ¿Cómo analizar este aspecto de su personalidad? Pedriño creció en un ambiente de violencia e impunidad. Quizás para él la venganza era la única forma de justicia que conocía. La única forma. Es un reflejo de la sociedad en la que se crió, donde la ley a menudo es ineficaz y la gente se ve obligada a tomar la justicia por su mano. En Brasil, Pedriño Matador se convirtió en una figura casi mítica. Algunos lo veían como un ángel exterminador, un vigilante que limpiaba las calles de criminales. ¿Cómo se explica esta percepción de héroe popular? Es un fenómeno complejo para algunos. La justicia por mano propia puede ser atractiva, especialmente cuando el sistema legal falla. Cuando falla. Pedriño se convirtió en un símbolo de la lucha contra la criminalidad porque sus métodos fueran brutales. Es la dualidad del personaje, el monstruo, y el héroe, el criminal y el justiciero. Pero no podemos olvidar que sus métodos eran despiadados. No dudaba en torturar y mutilar a sus víctimas, incluso a aquellos que estaban en prisión. ¿Cómo encaja esta brutalidad con la imagen de justiciero que algunos le atribuyen? Ahí reside la contradicción. Su brutalidad era innegable, pero algunos la justificaban como un mal necesario para combatir el mal mayor. Es una visión distorsionada de la justicia, pero que lamentablemente puede resonar en una sociedad donde la violencia es endémica. Su historia nos lleva a preguntarnos sobre el papel de la sociedad en la creación de monstruos. ¿Qué responsabilidad tenemos en la formación de individuos como Pedriño? ¿Podríamos haber hecho algo para evitar su camino de sangre? Son preguntas difíciles sin respuestas fáciles. La historia de Pedriño es un recordatorio de la complejidad del ser humano, de nuestra capacidad para el bien y para el mal, y de la influencia del entorno social en la formación de la personalidad. Y también nos recuerda que la justicia no siempre se imparte con la misma vara de medir. Mientras algunos lo consideraban un héroe, para otros era un monstruo sin alma, un reflejo de la polarización de la sociedad ante la violencia y la criminalidad. Su legado sigue vivo en Brasil. Su historia se cuenta en libros documentales, incluso canciones. Pedriño Matador se convirtió en un personaje de la cultura popular, un símbolo de la violencia que asola al país. Pero el pasado de Pedriño, como una sombra, siempre lo acechaba incluso en su nueva vida como youtuber. La oscuridad de sus crímenes lo perseguía. Y esa sombra finalmente lo alcanzó el 5 de marzo de 2023. 2 hombres encapuchados lo asesinaron a tiros frente a su casa, un final trágico que cerró un capítulo oscuro y complejo de la historia criminal brasileña. Un final tan violento como su vida asesinado a sangre fría sin que se haya resuelto el crimen. Se hizo justicia con su muerte. Simplemente se perpetuó el ciclo de violencia que marcó toda su existencia. Es difícil hablar de justicia en un caso como este. Pedriño fue un asesino, pero también fue víctima de la violencia desde su infancia. Su muerte nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes fueron sus asesinos? ¿Se trató de una venganza por alguno de sus crímenes del pasado? ¿O fue simplemente una víctima más de la violencia que asola las calles de Brasil? Las teorías abundan, pero la verdad sigue siendo un misterio. Algunos apuntan a una venganza del mundo criminal que aterrorizó durante años. Otros creen que pudo ser víctima de una disputa personal ajena a su pasado criminal. Sea cual sea la verdad, su muerte añade un nuevo capítulo a la leyenda de Pedriño Matador. Un final trágico que deja una sensación de inquietud y de que la historia aún no ha terminado. Su caso nos obliga a reflexionar sobre la justicia, la venganza, la naturaleza del mal y el papel de la sociedad en la creación de monstruos. Nos muestra la complejidad del ser humano, capaz de los actos más terribles y al mismo tiempo de buscar la redención. Es una historia que nos perturba y nos fascina a partes iguales, un reflejo de la oscuridad que habita en el corazón del ser humano y de la violencia que nos rodea. Pedriño Matador, un enigma envuelto en sangre y misterio, cuya historia nos deja con un sabor amargo y muchas preguntas sin respuesta. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del Almomán. Hasta la próxima.